¿Te has dado cuenta de cuántas cosas has dejado de hacer, no porque no puedas, sino porque te dio miedo intentarlo? Ese silencio antes de enviar un mensaje importante. Esa oportunidad que viste pasar mientras pensabas demasiado. Esa versión de ti que imaginas, pero no vives. ¿Y si te dijera que el miedo que sientes no está ahí para protegerte? Está ahí para frenarte. Quédate hasta el final, porque esto no es un discurso motivacional vacío. Es una forma de entender por qué tu vida no avanza como podría, aunque tengas la capacidad. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no vamos a romantizar el miedo, vamos a desmontarlo. Y comenta qué otros temas quieres ver, porque muchas veces lo que te detiene no es falta de talento. Es el miedo disfrazado de prudencia. El miedo tiene una reputación engañosa. Nos lo enseñan como si fuera un guardián interno, una alarma inteligente que evita que tomes malas decisiones. Y sí, en algunos casos básicos te protege, pero en la mayoría de tu vida diaria no te protege de un peligro real. Te protege de la incomodidad, de la vergüenza, del juicio, del posible error. Y poco a poco, sin darte cuenta, empieza a tomar decisiones por ti, no porque sea sabio, sino porque es ruidoso. Y lo que es ruidoso suele ganar atención. Hay quien no habla en clase por miedo a equivocarse. Quien no inicia un proyecto por miedo a fallar. Quien no se acerca a alguien por miedo al rechazo. Y el miedo no les dice no puedes. Les dice algo más peligroso. Mejor no lo intentes. Y ahí es donde deja de protegerte. Y empieza a encogerte la vida. El miedo no aparece como un enemigo. Aparece como una voz razonable. Te habla como si fuera sentido común. Es mejor esperar. Todavía no estás listo. Podrías quedar mal. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a confundir esa voz con inteligencia. Pero no todo lo que suena prudente es sabio. A veces es solo miedo con buena retórica. El problema es que cada vez que le escuchas, tu mundo se hace un poco más pequeño. No de golpe, sino en decisiones que no tomas. En caminos que no exploras. En conversaciones que evitas. En versiones de ti que nunca llegan a existir. Como si vivieras en una habitación con muchas puertas, pero solo te atrevieras a usar una. Y el resto se van cubriendo de polvo no porque estén cerradas, sino porque nunca te acercaste lo suficiente como para tocarlas. Hay un patrón silencioso que el miedo repite, te promete seguridad a cambio de potencial. Y al principio parece un buen trato. Evitas el riesgo, evitas el rechazo, evitas el error, pero también evitas el crecimiento, evitas la experiencia. Evitas la posibilidad de descubrir de que eres realmente capaz. Y lo más engañoso es que no lo notas como una pérdida inmediata. Lo notas como tranquilidad. Como todo está bajo control. Pero esa tranquilidad tiene un costo oculto, estancamiento. Un estancamiento que no se siente como caída, sino como permanencia. Sigues donde estás, pero con la sensación de que algo debería estar pasando. Y no pasa, porque el miedo no te empuja hacia adelante. Te mantiene en lo conocido, incluso si lo conocido ya no te satisface. El miedo no siempre te detiene con fuerza. A veces te detiene con costumbre. Te acostumbra a no intentar demasiado, a no exponerte demasiado, a no arriesgar demasiado. Y cuando algo se vuelve costumbre, deja de sentirse como decisión. Empieza a sentirse como identidad. Yo no soy de los que hablan en público. Yo no soy bueno para eso. Yo no soy de arriesgarme. Pero esas frases no describen quién eres. Describen lo que el miedo ha repetido en ti el tiempo suficiente como para parecer verdad. Y ahí es donde se vuelve peligroso. Porque ya no necesitas que el miedo te grite. Ahora tú mismo lo defiendes. Lo justificas. Lo proteges. Como si fuera parte de ti. Pero no lo es. Es solo una dirección repetida. Una ruta que tomaste tantas veces que olvidaste que había otras. Hay una historia que se repite en silencio en muchas vidas. Alguien siente que quiere más, pero actúa como si mereciera menos. No por falta de deseo, sino por exceso de miedo. El miedo a fallar hace que no intente. El miedo a intentar hace que no crezca. Y el miedo a no crecer hace que confirme la idea de que no era para mí. Es un ciclo cerrado. Y lo más duro es que cada vuelta del ciclo parece confirmación. Lo intenté poco y no funcionó. Lo pensé demasiado y no me animé. Lo dejé para después y se me pasó. Pero en realidad no es confirmación.
es ausencia de acción suficiente. El miedo no te protege del fracaso. Te protege de descubrir qué pasaría si lo intentaras en serio. Y esa protección es engañosa, porque te mantiene a salvo de algo que nunca ocurrió, pero también te mantiene lejos de algo que sí podría haber ocurrido. El miedo no se presenta como un muro, se presenta como una duda. Y la duda es mucho más peligrosa que un muro, porque no te detiene de inmediato, te hace dudar de avanzar. Empiezas a analizar demasiado, a esperar el momento perfecto, a buscar señales externas de seguridad. Y mientras más buscas seguridad total, menos actúas. Porque la vida real nunca ofrece seguridad completa, solo ofrece decisiones. Y cada decisión tiene incertidumbre. El miedo intenta eliminar esa incertidumbre antes de que actúes. Pero en ese intento, elimina también la posibilidad de moverte. Es como querer cruzar un río esperando que el agua deje de moverse. Nunca va a pasar. Y mientras esperas que el río se calme, otros ya están cruzando. No porque no tengan miedo, sino porque no dejaron que el miedo decidiera por ellos. Hay algo que el miedo nunca te dice directamente. Cada vez que evitas algo por miedo, estás entrenando a tu mente para evitarlo más. No es solo una decisión aislada. Es un aprendizaje. Tu cerebro registra, esto es peligroso, mejor no lo hagas. Y la próxima vez, el miedo aparece más rápido, más fuerte, más automático, hasta que ya no necesitas pensar demasiado para evitar. Lo evitas por reflejo. Y así, sin darte cuenta, se forma una vida construida alrededor de evitar. Evitar incomodidad. Evitar juicio. Evitar posibilidad de error. Pero también evitando crecimiento. Evitar hablar te quita la posibilidad de ser escuchado. Evitar intentar te quita la posibilidad de mejorar. Evitar exponerte te quita la posibilidad de descubrirte. Y lo irónico es que esa evitación se siente segura, pero en realidad te va reduciendo poco a poco, como si el mundo siguiera siendo el mismo tamaño, pero tú cada vez te hicieras un poco más pequeño dentro de él. El miedo tiene una habilidad muy sutil. Te hace creer que estás tomando buenas decisiones porque estás evitando el dolor inmediato. Y sí, evitar el dolor inmediato se siente inteligente, pero no siempre lo es. Porque no todo dolor es malo. Hay dolores que construyen. El esfuerzo, la incomodidad de aprender algo nuevo, la vergüenza de intentarlo mal al principio, el silencio incómodo de exponerte sin garantías. El miedo te aleja de todo eso, sin diferenciar entre dolor destructivo y dolor que te transforma. Y así terminas eligiendo lo cómodo en el corto plazo, pero pagando el precio en el largo plazo. Porque lo que no enfrentas, se acumula. Y lo que se acumula, te limita más adelante de formas que no viste venir. No porque el mundo te haya frenado, sino porque tú evitaste el momento donde podrías haber cambiado la dirección. Hay una escena invisible que se repite en muchas vidas. Alguien siente una oportunidad frente a sí, pero el miedo llega primero y toma el volante. ¿Y si sale mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me ven fallar? Y esas preguntas parecen prudentes, pero no están diseñadas para ayudarte a avanzar. Están diseñadas para hacerte detener. Porque el miedo no evalúa posibilidades reales de crecimiento. Evalúa posibilidades de incomodidad. Y si la incomodidad es alta, te empuja a quedarte donde estás. Aunque ese lugar ya no te haga feliz. Aunque ya no te represente. Aunque ya no te lleve a nada nuevo. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir una vida basada más en evitar errores que en construir avances. Y cuando miras atrás, no ves grandes fallos. Ves grandes oportunidades que no tomaste. El miedo no solo limita lo que haces, también limita lo que crees que eres capaz de hacer. Porque cada vez que te detiene, deja una pequeña huella interna, no puedo con esto. Y aunque no lo digas en voz alta, tu mente lo va registrando. Hasta que empiezas a construir una identidad alrededor de lo evitado. No soy bueno hablando. No soy de arriesgar. No soy de intentar cosas nuevas. Pero esas no son verdades. Son conclusiones de decisiones repetidas bajo miedo. Y el problema es que una vez que adoptas esa identidad, cada nueva oportunidad pasa por ese filtro. No intentas porque no eres así. Y no eres así porque nunca te has permitido actuar distinto lo suficiente como para comprobar lo contrario. Es un círculo que se alimenta solo. Y el miedo se asegura de que no lo rompas fácilmente. Porque mientras creas que eres limitado, no necesitas intentar ser más.
El miedo no siempre grita detente. A veces susurra después. Después lo intento. Después me preparo. Después me animo. Y ese después es uno de los lugares más peligrosos donde puede vivir una persona. Porque no es un no definitivo. Es una promesa sin fecha. Y las promesas sin fecha nunca se cumplen. Solo se acumulan. Se repiten. Se convierten en rutina mental. Y mientras tanto, la vida sigue avanzando. Sin esperarte. Sin pausas. Sin reintentos garantizados. Y lo que ibas a hacer después empieza a pesar más con el tiempo. No porque sea más difícil, sino porque te alejaste más de hacerlo. Y el miedo se fortalece con cada retraso. Porque cada después es una confirmación silenciosa de que no era el momento. Aunque en realidad, el momento nunca fue el problema. Hay una verdad incómoda que empieza a aparecer cuando observas el miedo con honestidad. No es que te falten oportunidades, es que muchas veces las oportunidades pasan mientras estás esperando sentirte listo. Y esa espera tiene un costo. Porque nadie se siente completamente listo para todo lo que vale la pena. Siempre hay duda. Siempre hay incertidumbre. Siempre hay una parte que no encaja del todo. Pero el miedo te convence de que necesitas certeza antes de actuar. Y la vida real no funciona así. Funciona al revés. Actúas en medio de la incertidumbre, y con la acción aparece la claridad. Pero si esperas claridad total antes de moverte, te quedas inmóvil. Y lo inmóvil empieza a sentirse seguro. Aunque por dentro te esté limitando. Así es como el miedo gana terreno, no quitándote oportunidades de golpe, sino convenciendo a tu mente de que aún no es el momento adecuado para tomarlas. El problema no es que el miedo exista. El problema es cuando empieza a decidir por ti sin que te des cuenta. Porque al principio parece prudencia. Luego se convierte en hábito. Y después se convierte en estilo de vida. Empiezas a organizar tus decisiones alrededor de evitar lo incómodo. Y sin darte cuenta, construyes una vida que se siente segura, pero pequeña. Y lo más extraño es que esa seguridad no elimina el malestar interno. Solo lo aplaza. Porque en el fondo sabes que podrías más. Que podrías intentar más. Que podrías ser más. Pero el miedo ha aprendido a disfrazarse de lógica. Te dice que no es el momento. Que hay que esperar. Que hay que pensar un poco más. Y mientras piensas, la vida sigue avanzando sin ti en esas decisiones que evitaste. No porque no pudieras, sino porque no te atreviste a cruzar la incomodidad. Hay un momento donde el miedo deja de ser evidente y se vuelve silencioso. Ya no sientes un no lo hagas fuerte. Ahora solo sientes una ligera resistencia. Un pequeño cansancio antes de empezar. Una duda suave antes de intentar. Y esa suavidad es peligrosa, porque no parece una barrera. Parece solo una falta de energía, pero en realidad es el miedo refinado. El miedo que ya no necesita asustarte, solo necesita que postergues, que lo dejes para otro día, que no empieces del todo. Y así, sin darte cuenta, empiezas muchas cosas sin terminarlas. O directamente no empiezas. Y con el tiempo, eso se convierte en identidad. No soy constante. No termino lo que empiezo. No soy bueno para esto. Pero detrás de esas frases no hay falta de capacidad. Hay miedo disfrazado de aplazamiento repetido. El miedo no te quita posibilidades de forma directa. Te quita versiones de ti. Versiones que nunca llegan a existir porque nunca les diste espacio para probarse. La versión que sí habla. La versión que sí intenta. La versión que sí se expone aunque no tenga garantía. Y cada vez que eliges no actuar, no solo evitas un resultado. También estás dejando en pausa una parte de tu potencial. Y esa parte, con el tiempo, deja de sentirse cercana. Empieza a sentirse como no es para mí. Pero no es que no sea para ti. Es que no lo has repetido lo suficiente como para convertirlo en parte de tu experiencia. El miedo te mantiene dentro de una versión reducida de ti mismo. No porque te lo prohíba, sino porque te convence de no explorar más allá de lo familiar. Y lo más irónico es que el miedo no desaparece cuando evitas. Se fortalece, porque cada vez que te detiene y tú obedeces, aprende que tiene control sobre ti. Y entonces aparece más rápido la próxima vez. No te deja en paz. Te reorganiza. Te condiciona. Hasta que ciertas cosas ya no requieren análisis. Solo requieren una sensación interna, y tú te detienes. Sin preguntarte si es peligro real o solo incomodidad.
Y ahí es donde mucha gente confunde madurez con miedo. Ya no arriesgo tanto porque soy más consciente. Pero en realidad, lo que pasó es que el miedo se volvió más sofisticado, más silencioso, más convincente. Ya no te grita, te convence. Y cuando el miedo aprende a hablar como tu voz interna, empezar a distinguirlo se vuelve difícil. Pero no imposible. Solo requiere una cosa: observar lo que siempre evitas. Porque lo que evitas constantemente no es casualidad. Es el mapa de tus límites actuales. Hay un momento donde todo se vuelve claro, pero no más fácil. Empiezas a ver que muchas de las cosas que te detuvieron no eran muros reales, sino pausas internas que aceptaste demasiadas veces. Y esas pausas, repetidas, se volvieron hábitos. Hábitos de no intentar. Hábitos de esperar el momento perfecto. Hábitos de retirarte antes de exponerte. Y lo más duro es darte cuenta de que no fue una gran decisión la que te limitó. Fueron muchas pequeñas decisiones que siempre inclinaron la balanza hacia lo seguro. Pero lo seguro no siempre es lo vivo. No siempre es lo expansivo. No siempre es lo que te acerca a quien podría ser. Y cuando empiezas a ver eso, el miedo pierde parte de su poder. Porque ya no parece una fuerza inevitable. Empieza a parecer una elección repetida. Y si es repetida, puede ser cambiada. No de golpe, pero sí paso a paso. En cada momento donde decides no detenerte sin cuestionarlo. El miedo no se vence como si fuera una batalla única. Se desarma con decisiones pequeñas que contradicen su lógica. Cada vez que haces algo a pesar de la incomodidad, el miedo pierde autoridad. No desaparece, pero deja de mandar. Y eso cambia todo. Porque empiezas a descubrir algo que el miedo nunca te mostró. La incomodidad no te destruye. Te expande, te enseña, te entrena. Y lo que antes evitabas, empieza a convertirse en evidencia de tu crecimiento. Ya no eres alguien limitado por lo que siente en el momento. Eres alguien que actúa incluso cuando el miedo aparece. Y esa diferencia es enorme. Porque el miedo siempre va a existir en alguna forma. Pero ya no define tus decisiones. Solo acompaña el proceso. Y cuando eso ocurre, dejas de vivir en función de lo que temes. Y empiezas a vivir en función de lo que eliges. Al final, el miedo no era un protector. Era un límite que aprendiste a obedecer. Y cada vez que lo obedeciste sin cuestionarlo, tu mundo se hizo un poco más pequeño. Pero también cada vez que lo atravesaste, aunque fuera un poco, tu vida se expandió. No porque el miedo desapareciera, sino porque dejaste de darle la última palabra. Si este mensaje te hizo pensar, suscríbete al canal y activa la campanita. No para vivir sin miedo, sino para no dejar que el miedo decida por ti. Comenta qué cosas has dejado de hacer por miedo y hoy te gustaría retomar. Y comparte este video con alguien que está esperando sentirse listo, cuando en realidad solo necesita empezar. Porque al final, el miedo no te protege, te limita.